Samuel observaba el techo de cemento de la celda 402, contando las grietas, como si fueran los segundos que la justicia le había robado a su juventud por un error ajeno. El frío del suelo se filtraba en sus huesos, pero nada dolía tanto como el eco del silencio de su familia, quienes lo abandonaron cuando las esposas cerraron su destino. Había pasado 3 años culpando al cielo, maldiciendo el nombre de aquel juez que no quiso ver las pruebas, alimentando un odio que lo consumía más que el hambre misma. Una tarde, un guardia de mirada cansada arrojó un libro viejo y sin portada a través de los barrotes, diciendo que era lo único que quedaba en la oficina de los objetos. Samuel lo tomó con desprecio, pero al abrirlo, una frase subrayada en rojo golpeó su pecho. «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres», decía aquel papel. ¿Libertad en una caja de 4x4? Se rió con amargura. Pero esa noche, por primera vez en 1000 días, no pudo cerrar los ojos pensando en esa extraña promesa hoy. Empezó a leer a escondidas, devorando palabras que hablaban de un Dios que no juzga por el expediente penal, sino por la disposición de un corazón quebrado y muy humilde. El odio que sentía por el hombre que lo traicionó empezó a sentirse pesado, como una cadena que él mismo se ponía cada mañana al despertar con el gran deseo de venganza. Una madrugada, mientras el penal dormía bajo un manto de neblina gris, Samuel se puso de rodillas sobre la manta áspera y sintió que no estaba solo en esa gran oscuridad. No hubo luces brillantes ni coros celestiales, solo un calor profundo que comenzó en su pecho y fue subiendo hasta sus ojos, transformando su rabia en un llanto sanador. Pidió perdón, no por el crimen que no cometió, sino por el tiempo que desperdició odiando a sus enemigos, y por haber olvidado que su alma era más grande que su celda hoy. A partir de ese día, el recluso Ochel 92 dejó de existir. Nació un hombre que, aunque seguía tras las rejas, caminaba por el patio con una paz que los guardias no entendían. Comenzó a compartir su pan con los más débiles, a escuchar las historias de terror de otros presos y a sembrar palabras de esperanza donde solo crecía la violencia real. El alcaide notó el cambio. Samuel ya no era el joven violento que buscaba peleas, sino el mediador que calmaba las tormentas internas de aquel infierno de hierro y de cal. Muchos se burlaban de su nueva fe, pero cuando la desesperación los alcanzaba en las noches de soledad, era a la celda de Samuel a donde iban a buscar una oración fiel ya. Él comprendió que Dios lo había llevado a ese lugar, no como un castigo, sino como una misión para rescatar a los que estaban muertos en vida antes de entrar a prisión ahí. La verdadera libertad no dependía de una llave de metal, sino de un perdón que solo el cielo puede otorgar a quien se reconoce necesitado de una gracia inmerecida ahora. Los años pasaron y la celda se convirtió en un santuario donde Samuel aprendió que la justicia de los hombres es miope, pero la mirada del Creador atraviesa cualquier muro. Un lunes por la mañana, el abogado de oficio que lo había olvidado regresó con una carpeta amarillenta y una expresión de asombro que Samuel no lograba descifrar del todo. El verdadero culpable, carcomido por una enfermedad terminal y el peso de una conciencia sucia, había confesado el robo ante un notario antes de dar su último suspiro hoy. Las pruebas que antes fueron ignoradas ahora brillaban bajo la luz de la oficina del penal, dictando una orden de libertad inmediata que Samuel recibió con un nudo amargo. Al cruzar el umbral del portón principal, el aire fresco de la ciudad le golpeó el rostro, pero se sintió extraño al ver que el mundo afuera seguía igual de gris y veloz. Tenía en su mano solo la Biblia vieja y una dirección escrita en un papel arrugado: la casa del hombre que lo traicionó, donde ahora vivía su viuda en una pobreza total. El impulso de su carne le pedía gritar su inocencia frente a quienes lo juzgaron, pero el espíritu en su interior susurraba que la venganza no era el camino de la paz. Caminó hasta el barrio donde antes era respetado,
encontrando solo miradas de sospecha y puertas que se cerraban al ver sus cicatrices y su ropa desgastada por el tiempo. Llegó a la puerta de la mujer que, sin saberlo, se había beneficiado del dinero robado que lo envió a prisión, y la encontró llorando junto a una mesa vacía y sin luz. En lugar de reclamar el pasado, Samuel extendió su mano y entregó los pocos ahorros que había ganado trabajando en la carpintería del penal durante sus años de encierro. «Tu esposo me quitó la libertad física, pero Dios me dio una vida nueva», dijo con voz firme, mientras la mujer lo miraba sin comprender la magnitud de aquel acto santo. Entendió que su salida no era solo un trámite legal, sino la oportunidad de demostrar que el perdón es la llave más poderosa para abrir los corazones que siguen presos. Esa noche no durmió en una cama de lujo, sino en un banco de madera de una pequeña iglesia local, agradecido porque ya no necesitaba paredes para sentirse muy protegido. La noticia de su generosidad se extendió como pólvora por el vecindario, rompiendo los prejuicios de aquellos que lo llamaron criminal sin conocer la verdad de su proceso. Samuel descubrió que el desierto de la cárcel lo había preparado para ser un guía en la ciudad, un faro para los jóvenes que caminaban al borde del mismo abismo que él. Cada cicatriz en su alma era ahora una medalla de victoria, un testimonio vivo de que Dios puede usar lo que el mundo desecha para construir algo eterno, noble y puro. No buscó recuperar el tiempo perdido, sino redimir el tiempo presente, sabiendo que la verdadera justicia divina siempre llega en el momento exacto para sanar todo mal. Samuel fundó un pequeño taller de madera donde no solo fabricaba muebles, sino que restauraba las esperanzas de aquellos que el sistema judicial había dejado en el olvido. Cada joven que llegaba con el estigma de un error pasado encontraba en Samuel a un mentor que no pedía explicaciones, sino que ofrecía una lija para pulir el nuevo futuro. El antiguo juez que lo condenó, ahora jubilado y cargando el peso de sus propios errores, apareció una tarde en el taller buscando una respuesta que la ley no pudo darle. Con las manos manchadas de aserrín y la mirada llena de una luz serena, Samuel lo invitó a sentarse, sirviendo un café mientras el silencio hablaba más que 1000 discursos. «Usted cumplió con su deber humano, pero Dios cumplió con su plan divino», dijo Samuel, liberando al anciano de una culpa que lo venía persiguiendo por más de una década. En ese abrazo entre el juez y el exconvicto se selló una justicia que no conoce de códigos penales, sino de una misericordia que desciende directamente del trono de Dios. La iglesia del barrio, que antes le cerraba las puertas por temor, terminó convirtiéndose en su hogar, donde Samuel compartía cada domingo la palabra que lo salvó allí. No hablaba de teologías complejas, sino del Dios que visita las celdas más oscuras y que es capaz de transformar el llanto de un preso en una canción de libertad eterna. Su familia regresó, pidiendo perdón entre lágrimas por haber dudado de su integridad, y él los recibió con el mismo amor con el que el padre recibe al hijo que se perdió. Comprendieron que la mayor injusticia de la vida no es ser culpado siendo inocente, sino vivir con un corazón amargado que no conoce la capacidad de soltar toda la carga. Samuel envejeció con la frente en alto, no por su propia fuerza, sino por la gracia que lo sostuvo cuando el hierro de los barrotes intentó quebrar su fe en lo invisible. El taller creció hasta convertirse en una fundación que sacaba a niños de las calles, mostrándoles que hay un camino de luz antes de que las puertas de una cárcel cierren. Al final de sus días, Samuel no recordaba el olor de la humedad de la celda 402, sino el aroma del incienso de sus oraciones que subían al cielo cada mañana en gratitud. Dios hizo justicia, no devolviéndole los años perdidos, sino multiplicando su influencia sobre miles de almas que encontraron la salida a través de su humilde testimonio. La muerte no fue un final para él,
sino el paso definitivo a la libertad absoluta, donde no hay muros, ni cadenas, ni sombras, sino la presencia plena del Rey de Reyes. Dejó un legado escrito en las paredes del taller. No temas a quien encierra tu cuerpo, teme a lo que encadena tu alma, pues solo en Cristo se halla la vida verdadera. Hoy su historia sigue resonando en los pasillos del penal, recordando a cada hombre que sin importar el crimen o el error, Dios siempre tiene una llave para el perdón.